En los últimos días, como si se tratara de un grifo mal cerrado, estamos escuchando un goteo constante de los nombres de los fichados por los dirigentes políticos para sus listas electorales. Unas listas electorales que tendrán a los futuros representantes políticos en el Congreso y en el Senado y que deberán cerrarse el 19 de junio. Pero, ¿cómo se eligen los diputados y senadores en España? Lo resolvemos. Además, desmontamos el bulo zombie que afirma que las mujeres marroquíes que denuncian violencia de género pueden cobrar de por vida una paga de la administración española desde Marruecos. ¿Y has escuchado alguna vez decir a alguien que tiene alergia al sol? Pues al final de este podcast de Maldita la Hora hablamos de estas alergias raras y de si hay cura. Empezamos. Maldita la Hora, con Natalia Diez. Con la convocatoria de las elecciones generales, muchos partidos están cerrando los flecos a toda prisa para el 23 de julio y están enfrascados en duras negociaciones. Julio de Manuel, maldito dato. Y la prioridad de estos días son las listas electorales. Las candidaturas pueden presentarse hasta el lunes 19 de junio. De hecho, Isa Serra, portavoz de Podemos, sigue demandando a Sumar que no excluya a Irene Montero, la ministra de Igualdad. Como ustedes saben, el viernes pasado firmamos la coalición con Sumar sin acuerdo porque hasta el día de hoy Yolanda Díaz sigue manteniendo el veto a Irene Montero. Esto es algo que se puede arreglar. Se puede arreglar porque hasta el lunes que viene todavía hay tiempo. Este tema fue el principal escollo para que Podemos se uniera a la coalición. Pero Julio, ¿cómo funcionan las listas electorales que votaremos el 23 de julio? Congreso y Senado tienen sistemas diferentes. Para el Congreso de los Diputados hay listas electorales cerradas en cada circunscripción. Los partidos deben presentar tantos candidatos como diputados se elijan en la provincia. Por ejemplo, si en una provincia se escogen a 8 diputados, la lista electoral del partido debe tener 8 candidatos. Exacto. Además, esas listas deben guardar una composición equilibrada entre mujeres y hombres. Al menos un 40% de los candidatos deben ser del sexo menor representado en la lista. Las famosas listas cremallera, una mujer, un hombre, una mujer. Algunos partidos utilizan ese sistema, pero no es obligatorio. Las listas del Congreso son cerradas, deben tener tantos candidatos como diputados se elijan en la circunscripción y deben mantener un equilibrio entre mujeres y hombres. ¿Qué pasa con las candidaturas al Senado? Son individuales. Los ciudadanos marcan qué candidatos prefieren, incluso si son de diferentes formaciones. Además, en la mayoría de las circunscripciones, los partidos deben presentar menos personas que los senadores elegibles. Y una vez se vota, ¿cómo se elige a los candidatos? En el caso del Senado, sencillo. Se escogen a aquellos con más votos. Para el Congreso, es más complejo. Se utiliza una fórmula matemática llamada método de Hond para asignar los escaños. Por eso, en la mayoría de las elecciones, los partidos suelen apelar al voto útil. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, lo hizo en los comicios locales. Somos el voto útil que asegura que no habrá populismo, ni independentismo, ni radicalismo, ni sanchismo. En el caso de las elecciones generales, al ser la competencia tan feroz en muchos rincones del país, es muy importante para los partidos definir bien quiénes ocupan los puestos de salida. No paramos de ver en las noticias esa expresión. ¿A qué se refiere esa jerga política? Como las listas electorales del Congreso son cerradas, se van asignando los escaños en el orden en el que aparecen los candidatos. Aquellos diputados que un partido cree que tiene asegurados en una circunscripción son los puestos de salida. Vale, Julio, está claro cómo los partidos montan las listas electorales y de qué manera se asignan los escaños en cada circunscripción. ¿Y a cuántas personas en total votarán los ciudadanos este 23 de julio? Se escogen a 350 diputados y a 208 senadores. Estos se distribuyen entre las diferentes circunscripciones que hay en España. En el caso del Congreso, las provincias y las ciudades autónomas. Para el Senado, las circunscripciones son las provincias peninsulares, las ciudades autónomas y las islas. Si el día de las elecciones no puedes ir a votar, o eres español residente en el extranjero y te encuentras temporalmente en España durante la convocatoria del proceso electoral, puedes hacerlo por correo. Lo que acabamos de escuchar es uno de los vídeos institucionales que explicaba cómo votar por correo en las pasadas elecciones del 28 de mayo, para aquellos que no pudieran votar presencialmente. Una opción de voto que ya han elegido miles de personas para las próximas elecciones generales. Pero, José Molina, ¿hay diferencias en cómo hacerlo respecto a las pasadas? Pues sí, la principal novedad, que es muy importante, va a ser que para votar por correo en las elecciones del 23 de julio será obligatorio presentar el DNI o algún documento que sea similar para ser identificados en las oficinas de correos. Hasta ahora, la identificación era obligatoria solo para solicitar el voto.
y para recibirlo también, pero no para emitirlo. ¿Y a qué se debe este cambio? Pues esta decisión, tomada por la Junta Electoral Central, está influida por las investigaciones que hubo por un supuesto fraude en el voto por correo en Melilla. Esto fue de cara a las elecciones anteriores, las del 28 de mayo. Según señalan, con este nuevo requisito quieren evitar cualquier duda que pueda suscitarse sobre la regularidad del procedimiento del voto por correo. La migración y la violencia de género son dos temas especialmente candentes en época electoral. Cada vez que tenemos elecciones a la vista, los desinformadores nos intentan colar bulos sobre estas dos temáticas. Pero en este caso, Carmen Mesa, nos están intentando colar uno que hace un combo entre las dos. Un contenido que pone el foco en las mujeres marroquíes víctimas de violencia de género y que además no es nuevo, sino que ya lo desmentimos en 2019, pero ahora vuelve con fuerza. Así suena el bulo. Mira el negocio que han descubierto los moros. Se va el moro a Marruecos. Cuando llega, la mujer denuncia que tenía malos tratos. Lo pone en búsqueda de captura, que evidentemente no lo van a encontrar porque está en Marruecos y ya tiene ella una paguita de por vida. No es la primera vez que escuchamos la falsa premisa de que las personas inmigrantes tienen privilegios en el acceso a las ayudas y aquí, además, lo están mezclando con la narrativa de las denuncias falsas por violencia de género. Pero es un bulo esto que dicen en el audio. Lo primero que tenemos que saber es que según la Guía de Derechos para las Mujeres Víctimas de Violencia de Género de 2022, hay 3 ayudas distintas a las que pueden acceder estas mujeres: las ayudas de protección integral, la renta activa de inserción y el ingreso mínimo vital. Estas dos últimas no son específicas para víctimas de violencia de género, pero sí cuentan con un supuesto para estas mujeres y en todos los casos hay que acreditar esa condición de víctima de violencia de género. No es tan sencillo como denunciar y que ya con eso reciban una ayuda para toda la vida. Para nada, es necesario presentar una orden de protección o un informe del Ministerio Fiscal o en otros casos una resolución judicial que certifique que es víctima de violencia de género. Además, la ayuda de protección integral no es una paga mensual que se cobre de por vida, se cobra en un solo pago. En el caso de la renta activa de inserción, la ayuda tiene una duración máxima de 11 meses. Así que es totalmente falso eso de que con denunciar violencia de género las mujeres tengan una paga vitalicia. Y además, para ser beneficiarias de esas ayudas, no basta con acreditar esa condición, sino que tienen que cumplir otros requisitos económicos. Y el bulón no termina ahí, hay más. Dice otra cosa sobre esta supuesta estrategia que también es falso. Vamos a oírlo. Se va a Marruecos y disfrutan los dos junticos de la paguita de violencia de género. Esa es la realidad que tenemos. O sea que según el bulo se vuelven a Marruecos la víctima y su pareja y desde allí cobran la ayuda vitalicia. Esto tampoco puede ser así. En las ayudas que se dan en varias mensualidades, quien las recibe no puede residir fuera de España ni cuando la solicita ni cuando la cobra. Si cambia su residencia al extranjero, pierde la ayuda. Seguro que conoces a alguien que tiene las vacaciones ahí, a la vuelta de la esquina, la playa, el mar, el sol. ¿Pero conoces a alguien que diga tener alergia al sol, por ejemplo? Porque tanto tú como yo estoy segura de que estamos acostumbrados a oír hablar o incluso sufrimos algunas de las alergias típicas, al polen, a los ácaros o a algún alimento. ¿Qué pasa con el resto de supuestas alergias? Pues como duda sin resolver se enquista. Laura García Merino, de Maldita Ciencia, seguro que puedes ayudarnos a que esto no pase. Cuéntanos, ¿existe la alergia al sol? Aquí no se enquista nada si yo puedo evitarlo, Nata. Lo primero, muy buenas, educadas ante todo. Faltaría más. Lo segundo, es verdad que hay agentes, el sol, decías, o el frío, por ejemplo, que sí que pueden hacer que ocurran reacciones en la piel. Seguro que una de las que más nos suena es la urticaria. Pero que esto nos pase no significa sí o sí que seamos alérgicos o que lo que nos está pasando sea una reacción alérgica. Esto es lo que nos explicaba en Twitch Sergio Quevedo, pediatra especializado en alergia y neumología pediátrica. La gente relaciona las lesiones cutáneas que aparecen en una reacción alérgica, que normalmente es el enrojecimiento de la piel, abones, que además son pruriginosas que pican, ¿no? Entonces, cuando tienen este tipo de reacciones siempre lo atribuyen a una alergia, y esto no siempre es así. Por ejemplo, hay urticaria desencadenada, que es como se llaman ese tipo de lesiones, por el agua, por el frío, y no siempre es una reacción alérgica, es una reacción que se produce por la exposición a un agente estresante.
Claro, para que algo se considere una alergia tiene que estar de alguna manera involucrado el sistema inmunitario en la reacción, ¿no? Justo. Eso es lo importante en esta cuestión. Es verdad que los síntomas, entre comillas, de quienes se refieren a una supuesta alergia al sol o una supuesta alergia al frío, bueno, pues pueden ser parecidos a una reacción alérgica. Los típicos abones que pican, no sé si te suena, el tener la piel enrojecida, ¿no? Tener urticaria, como decíamos, pero esto no es una respuesta de nuestro sistema inmunitario ante un alérgeno, por lo que no es una alergia, es una reacción ante un agente estresante, pero ya está. O sea, que la alergia como tal al frío o al sol no existe. ¿Y con el agua pasa lo mismo? El caso del agua es un poco más especial porque sí que se ha visto que algunos tratamientos para las alergias alivian sus síntomas. O sea, que falta investigar un poco más el asunto para poder o no decir si es una alergia. Espero que nos traigáis la buena nueva cuando se sepa algo más, pero de momento a mí me ha llamado la atención que acabes de decir tratamientos para las alergias. ¿Hay alguna cura para las alergias? Me refiero más allá de tratar los síntomas con antihistamínicos, por ejemplo. Pues mira, ojalá te pudiera decir que sí o que no, porque sé que lo que te voy a contestar da mucha rabia, pero redobles un gran depende, ¿vale? Hay alergias que desaparecen, otras que persisten, otras que parece que desaparecen pero luego repuntan, alergias para las que funciona un tratamiento determinado, bueno, un millón de historias. En cualquier caso, lo que más cerca está hoy en día de curar la alergia como tal es la inmunoterapia, o sea, el vacunarse con cantidades cada vez más grandes de la molécula que desencadena la alergia para que a la larga nuestro organismo deje de reconocer esta sustancia como dañina, sobre todo porque no lo es, claro, que eso es lo que define precisamente las alergias. Pero entonces, por lo que nos dices, no es algo definitivo, ¿no? No es definitivo, eso es. Va a depender del paciente y va a depender de si se elige bien la vacuna. O sea, hay alergias, como la alergia al polen, por ejemplo, para la que las vacunas sí pueden llegar a ser una solución definitiva porque lo que nos da alergia es algo muy concreto, ¿no? Pero en una persona muy sensible, con alergia a muchas sustancias diferentes, con atopia, que se dice, esto va a ser más complicado. O sea que probablemente aquí la inmunoterapia sea menos eficaz. Pues mientras esperamos a que la ciencia descubra un remedio definitivo contra todas las alergias, aquí seguiremos desmontando los bulos y contando lo que sabemos hasta el momento. Muchas gracias por escucharnos, gracias también al equipo de Maldita.es por elaborar este podcast y a Luisa Bernal por el montaje. Hasta otra.